Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, Apóstol Santo Tomás, cuya fiesta celebramos hoy, interceded por mí. Amén. Vamos a meditar, lógicamente, sobre la figura del Apóstol Tomás, uno de los 12, cuya fiesta celebramos hoy. Y Señor, lo queremos hacer siguiendo una catequesis de Benedicto XVI en el año 2007. En aquel año el Papa Benedicto XVI fue como repasando todos los apóstoles en unas catequesis preciosas. Allí decía que Tomás está siempre presente en las 4 listas del Nuevo Testamento de los 12 apóstoles. Y que su nombre deriva de una raíz hebrea, taham, que significa mellizo. De hecho, si recordáis, el Evangelio de San Juan lo llama a veces con el apodo de Dídimo, ¿no? Que significa en griego mellizo, precisamente. No conocemos exactamente el motivo de este nombre, quizás es que simplemente era mellizo, ¿no? Sin más, pero bueno, Tomás el mellizo. El cuarto Evangelio, el de San Juan, es el que nos ofrece más rasgos de la personalidad de Tomás. Unos rasgos, Señor, que nos lo hacen muy atractivo, porque es muy cercano a nosotros el apóstol Tomás. El primer rasgo lo vemos cuando animó a los demás apóstoles a seguir a Jesús en aquel momento crítico de su vida, cuando decide ir a Betania para resucitar a Lázaro, que era acercarse de manera peligrosa a Jerusalén, donde se nos dice que le buscaban las autoridades para matarlo. ¿Y qué fue lo que dijo Tomás? Dijo: chicos, vayamos también nosotros a morir con él. Esa determinación para seguirte, Señor, nos da a nosotros una lección valiosa, porque revela que el apóstol Tomás estaba totalmente dispuesto a seguirte hasta identificar su propia suerte con la tuya y querer compartir contigo la prueba suprema de la muerte. Por eso, decía el Papa, en efecto, lo más importante es no alejarse nunca de Jesús. La vida cristiana se define como una vida con Jesucristo, una vida que hay que pasar juntamente con Él. Pues vamos a decirte, cada uno de nosotros, Señor, yo voy a vivir y morir contigo, Señor. Mi vida para ti. No quiero hacer otra cosa más que pasar mi vida junto a ti. No hay nada mejor que pueda hacer. Mi vida cotidiana, mi vida de familia, mi vida profesional, mi vida de diversión. Si en algún sitio donde yo estoy, Jesús, tú no puedes estar conmigo, es que me he perdido. He ido a un sitio donde no debería ir. Nosotros vayamos también nosotros a morir con Él. Seguir a Jesús. Una segunda intervención de Tomás se registra en la última cena. Allí Jesús predice su muerte inminente, la anuncia y entonces que les dice que va a preparar un lugar para los discípulos y entonces especifica: y a donde yo voy ya sabéis el camino. Y entonces Tomás interviene diciendo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? En realidad, al decir esto, en cierto modo, el apóstol Tomás se sitúa en un nivel de inteligencia y de comprensión de las cosas que dice el Señor, pues más bien pobre, más bien bajo. Pero estas palabras, no obstante, servirán a Jesús para decir aquella frase que tanto bien nos hace, Señor, meditar: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, en primer lugar, esta revelación tan citada tuya, Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, en primer lugar, pertenece a Tomás, a quien se lo dijiste, pero vale para todos nosotros, naturalmente, y para todos los tiempos. Pero cada vez que nosotros escuchemos o leamos estas palabras, podemos ponernos junto al pensamiento, lo hacemos ahora, Señor, junto a Tomás, e imaginar que tú hablas también con nosotros como hablaste con él. Y al mismo tiempo, la pregunta de Tomás te la hacemos también nosotros, nos da el derecho
como de pedir aclaraciones a Jesús en nuestra oración. Así lo explicaba el Papa Benedicto XVI. Es tan bonito esto, ¿no? Como dice, bueno, Tomás nos ha dado ejemplo de que nosotros también tenemos derecho, después de haberle dicho, Señor, yo daré mi vida por ti, pues a pedirte explicaciones de lo que no entendamos. Y decía el Papa Benedicto XVI, con frecuencia no lo comprendemos a Jesús. Debemos tener el valor de decirle, Señor, no te entiendo, escúchame, ayúdame a comprender. De este modo, con esta sinceridad, que es el modo auténtico de orar, de hablar con Jesús, manifestamos nuestra escasa capacidad para comprender, pero al mismo tiempo asumimos la actitud de confianza de quien espera luz y fuerza de quien puede darlas. Señor, también nosotros, ahora mismo en este rato de oración, te decimos, Señor, no te entiendo a veces, no entiendo en esto que ha pasado en tal lugar, esta noticia que he oído, esto que está pasando en mi alma, este estado de ánimo que se me ha suscitado sin saber por qué, esta tristeza repentina que me embarga y que no tiene causa, no sé, esta enfermedad que de repente se ha hecho presente en mi vida. No te entiendo por qué me trata así esta persona a la que yo quiero tanto y que se ha revuelto contra mí y no sé el motivo. No te entiendo por qué no soy comprendido ni valorado en lo que hago. No te entiendo. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida que vienen de Dios y que nosotros no comprendemos? A la propia Virgen María se dice en el Evangelio que María no entendió estas palabras de Jesús cuando le dijo, ¿no sabíais que debo estar en las cosas de mi Padre? Pero ella, ¿qué hizo? Pues recogerse en oración, meditarlas en el corazón, esas palabras de Jesús. También la Virgen le preguntó lo que no entendía. ¿Por qué has hecho esto, Jesús? ¿Por qué no Mira que tus padres y yo te buscábamos. Y luego acogerlo en su corazón. Es lo que nos recomienda el Papa Benedicto XVI. Es un modo de oración muy bueno. Dice, con esta sinceridad, que es el modo auténtico de orar, de hablar con Jesús, manifestamos nuestra escasa capacidad para comprender, pero al mismo tiempo asumimos la actitud de confianza de quien espera luz y fuerza de quien puede darlas. Pues otra lección maravillosa que nos da en la fiesta de hoy el apóstol Tomás, el hablar con sinceridad al Señor, preguntándole lo que no entendemos, pero con ánimo de esperar su luz y de confiar en Él, no con ánimo de apartarnos de Él si no nos responde, porque eso sería arrogancia. La tercera aparición de Tomás es muy conocida y es la que recoge el Evangelio de hoy. Vamos a leerlo, Señor. Dice así. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Recordáis que este Evangelio se lee en el segundo domingo de Pascua, lo leímos y lo comentamos en aquella meditación, ¿verdad? El domingo de la misericordia. Seguimos con el Evangelio. Luego, después de decir paz a vosotros, luego dijo a Tomás, a él. Tomás mereció esta aparición, esta segunda aparición tuya, fue dedicada especialmente a Tomás. Jesús nunca nos abandona. Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás con este acto de fe maravilloso. Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Hemos visto cómo todos los apóstoles se mostraron muy reticentes para creer la resurrección del Señor. Pero Tomás fue hasta el límite, mucho más allá, hasta la cerrazón. No le convence la tumba vacía, no le impresionan las explicaciones sobre las escrituras que le dio Jesús a los de Maús y que los de Maús contaron a los discípulos, no se rinde ante el testimonio común de todos sus hermanos apóstoles que le dicen que lo han visto. Él quiere ver, se encierra en su incredulidad. Es más, no solamente eso, quiere tocar, sondear la identidad del crucificado metiendo sus dedos en sus mismas llagas, en su costado. Y Jesús, ya lo hemos visto, siempre tan condescendiente, siempre tan amoroso con los suyos, contigo y conmigo, se presta a todas estas absurdas exigencias.
trae tu dedo, mételo en las llagas, trae tu mano, hasta que ya pues desarma a Tomás, ¿no? Que le dice, como nosotros le decimos ahora mismo al Señor, Señor mío y Dios mío. O sea, Tomás no amaba a Jesús, claro que le amaba. Vayamos y muramos con él. Tenía esa confianza para hablar con él. Pero Tomás tenía un defectillo, era testarudo, positivista, obstinado, yo diría que hasta terco. No solo quería pruebas, sino que las exigía a la medida de su capricho. Y esto, Señor, me hace considerar que yo también tengo muchos defectos. Ninguno de nosotros es perfecto. Todos los apóstoles, todos los discípulos, todos los cristianos, desde el Papa a mí, pasando por ti, todos los apóstoles y discípulos tenemos defectos. Y Jesús los quiere a los apóstoles y los elige así, con defectos, como eligió a Tomás. Porque al final Tomás, a pesar de ser muy terco, sirvió. Fue un apóstol de Jesús. En su nombre fueron escritos después los Hechos de Tomás y el Evangelio de Tomás, que son dos escritos apócrifos, o sea que no son parte de la revelación, pero en cualquier caso son muy importantes para el estudio de los orígenes cristianos. Además, sabemos por una antiquísima tradición, ya lo dice Orígenes, por ejemplo, que Eusebio de Cesarea lo decía también en su historia eclesiástica, que es casi contemporánea, ¿no? Pues que Tomás evangelizó Siria y Persia, toma ya, ¿no? Lo que ahora sería Irán. Y luego se dirigió hasta el oeste de la India, desde donde después el cristianismo llegó también al sur de la India. O sea, que fue una persona que sirvió mucho a la causa de la Iglesia y a la causa de nuestro Señor y del Evangelio. Murió mártir, como todos los apóstoles, excepto San Juan. O sea, Tomás, el terco Tomás, con todo el cariño, sirvió. Bueno, nosotros, al menos yo, no sé tú, pero probablemente también te pase lo mismo. Nosotros, a pesar de nuestros defectos, que tenemos muchos, Señor, también servimos. Y el Señor tantas veces va en nuestra busca y dice, hombre, tú, que eres un poco terco, mete el dedo aquí. Y a lo mejor a mí me dice, bueno, tú que eres un poco perezoso, pues venga, yo te ayudo a levantarte, yo te ayudo a trabajar. A mí que soy un poco orgulloso, yo te ayudo a humillarte. Y el Señor no nos desprecia. Tú, Jesús, no nos desprecias por tener defectos. Es más, me acuerdo una vez, ¿no? Hace ya bastante tiempo que estaba como intentando ocultar un defecto, una cosa que había hecho mal, y entonces pues una persona me dijo, oye, en casa vale tener defectos. Yo era entonces pues una persona joven, ¿no? En casa vale tener defectos. Y es lo que nos dice el Señor. En mi iglesia vale tener defectos. Cuento contigo a pesar de tus defectos. Es más, confío en ti. San José María se preguntaba, ¿por qué te desmoralizas ante tus defectos si es precisamente luchando contra ellos como te haces santo? Hay un autor que se llama Paolo Scusato, italiano, que escribió un libro que se llama Elogio de la vida imperfecta. Y ahí decía cosas muy interesantes. Por ejemplo, esta. Nuestro valor viene de la confianza que Dios manifiesta en nosotros. Entre Dios y la persona, el primero que se fía es Dios. En el fondo, esta es la fe. Creer que Dios cree en nosotros. Señor, yo lo creo. Yo creo que tú cuentas conmigo. Cuando aquellos a quienes Dios ha escogido reconocen esta realidad, Dios hace crecer la fuerza que hay en ellos. Es decir, que cada uno de nosotros, Señor, por muy frágil que seamos y nos sintamos, tiene algo dentro de sí por lo que tú estás apostando. Dios nos alcanza, nos ama, actúa en nosotros, por lo que somos, y actúa contando con nuestros límites, con nuestras heridas, con nuestras zonas de sombra. En eso consiste el amor de Dios por nosotros, en que está a nuestro favor a pesar de todo eso. No a pesar, mejor dicho, sino precisamente por todo eso. Pase lo que pase, nos ama así, Él nos ha hecho así, ha permitido que salgamos así. Es más, esa fragilidad tuya y mía es el cauce para manifestar el amor de Jesús, de Dios, por nosotros. Es decir, esa fragilidad, me atrevo a decirlo, es buena. A lo mejor sería un soberbio con el que Dios no podría hacer nada si fuera perfecto en todas las cosas. Es la imagen que ya comentamos en otra meditación de las ostras heridas, ¿verdad? La ostra herida es la que da una perla
porque ha tenido que luchar para reparar esa herida. Y ha luchado poniendo nácar y al final sale una joya. Nuestra alma herida por nuestros pecados, por nuestras miserias, cuando luchamos, pues dan una perla. Así pasa con las heridas, pero no solamente con los pecados, también con las impurezas, con los defectos de temperamento, de carácter, por nuestra educación a veces, que hay en nuestro interior. Y en el interior de las relaciones humanas. Hace poco me decía un matrimonio que hablaba esto con los dos y entonces me decía, mira, una cosa que nos ha ayudado muchísimo de una charla que escuchamos fue que decía la persona que daba la charla que teníamos que razonar, no teníamos que razonar diciendo, es que los defectos de mi mujer me ponen muy nervioso, o es que este defecto de mi marido no lo aguanto, sino que teníamos que razonar pensando, este defecto de mi mujer o los defectos de mi marido son los defectos que a mí me convienen y que por eso Dios ha puesto en él, para ayudarme a mí a hacerme mejor. Y entonces me decía el matrimonio, bueno, este pensamiento que nunca habíamos tenido nos ha ayudado muchísimo para no ver tan negativamente los defectos del otro. ¿Por qué? Porque sin esos defectos, sin esas heridas, sin esos fallos, no habría perlas en las almas. El amor no las recubriría, la gracia no haría perlas maravillosas. Y lo mismo pasa con los límites, con las zonas de sombra en nuestra vida. Por eso, Señor, ¿por qué me atormento con esos sentimientos de culpa o de resentimiento? De culpa cuando son hacia mí, de resentimiento cuando son hacia los demás, que son tan devastadores para mi alegría, ¿no? En vez de llenarme de fe en tu amor, de saber que precisamente porque estamos hechos así, con estas limitaciones y zonas de sombra, pues vendrás a visitarnos y a habitarnos y vendrás a por nosotros, como fuiste a por Tomás. ¿Cuántas veces aparece que Jesús en el Evangelio nos invita a poner las limitaciones en el centro? Por ejemplo, aquel hombre que tenía la mano seca le dice, levántate y ponte ahí en medio, no te escondas, que se te vea. Y tantas veces en el centro de cada escena del Evangelio está pues una mujer, un hombre, débil, herido, frágil, pecador, la mujer pecadora, Zaqueo, etc. Poner en el centro significa reconocer su existencia. Nosotros, Señor, te pedimos que nos des como esa paz de espíritu para decir, sí, es verdad, soy así, un poco perezosillo, bastante vanidoso, envidiosete, criticón, etcétera, etcétera, ¿no? Sensual, un poco materialista, mentiroso. Reconocer eso, ponernos, levántate y ponte allá en medio, Señor, esto es así. Y al mismo tiempo, reconocer que frente a tu poder, Señor, no tiene ninguna fuerza ese defecto. Tú me puedes limpiar, como hiciste con el leproso, no quiero, quedo limpio. Esos defectos míos son ocasión para que tú te luzcas, Señor. Aquel personaje, Jairo, y la embajada, cuando van y le dicen, no molestes ya al maestro, tu hija ha muerto, y tú, Jesús, le dices, tan solo ten fe. Pues este es el espacio que tú, Señor, necesitas para actuar. Tan solo ten fe. Mi hija ha muerto, soy un vago, soy un mentiroso, tan solo ten fe, no te preocupes. Si no le dejamos ese espacio de fe al Señor, no puede actuar. Por eso se da la paradoja de que muchas veces esa precariedad y debilidad que encontramos en nosotros o en los demás, pues es lo más grande, no lo más grande, es la fuerza más grande que tenemos, porque son la ocasión de que Dios actúe en nosotros. San Pablo lo decía a los Corintios, ¿no? Decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque Dios acude. Es decir, Señor, que yo debo amar mis límites, no verlos como algo negativo, no disimularlos, no ponernos una máscara, un disfraz. Dejar, Señor, que el sol de tu gracia me bañe ese rostro o esa piel imperfecta de mi alma. El mismo Escuisato, en el elogio de la vida imperfecta, decía, nosotros somos las heridas que nos han infligido, los abusos sufridos, las desviaciones vividas, con todo lo demás espléndido que llevamos dentro. ¿Por qué mutilarnos? ¿Por qué rechazar algunos de nuestros aspectos? Significaría renegar de nosotros mismos y significaría renegar de ti, Señor, que has permitido todas esas cosas. Por tanto, mira, un error que es conveniente estar prevenidos. Nosotros no alcanzaremos la santidad cuando todos estos errores, defectos, etcétera,
estas heridas desaparezcan. No, 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 no. Sino cuando todas esas heridas estén transidas, empapadas, iluminadas por la gracia de Dios y su presencia. Mira, el carbono sirve para hacer un pedazo de carbón que arde en una barbacoa y un diamante que lleva una dama en un anillo. Y es lo mismo. Nuestras miserias, el carbono, sirve para hacer una obra de arte, una joya, o para hacer algo que se quema y se consume rápidamente. De nosotros depende. Y depende con la fe, de que nosotros, Señor, nos expongamos a ti, ¿no? San José María decía una vez, me veo tan miserable que muchas veces asomo la cabeza al oratorio para decirle a Jesús, no te fíes de mí, yo sí que me fío de ti, Jesús. Me abandono en tus brazos, allí dejo lo que tengo, mis miserias. Si no lo hiciera de este modo, ante la turbamulta de cosas que llevo dentro de mí, creo que me volvería loco. Abandonarme en Jesucristo con todas mis miserias. Ese era el propósito de un santazo. Pues tú y yo, ¿cómo no vamos a hacer eso también? Fíjate lo que decía una poetisa, mejor dicho, francesa, María Noël, ¿no? Escribió como un diálogo con Dios en su diario secreto que decía así. Fíjate qué bonito es esto. Dice, estoy aquí, Dios mío, ¿me buscabas? ¿Qué querías de mí? No tengo nada que darte. Desde nuestro último encuentro no he puesto nada a un lado para ti. Nada. Ni siquiera una obra buena. Estaba demasiado cansada. Nada. Ni siquiera una buena palabra. Estaba demasiado triste. Nada, sino el disgusto de vivir, el aburrimiento, la esterilidad. Responde Jesús, dámelos. La prisa de cada día por terminar la jornada, sigue diciendo la mujer, sin servir para nada, el deseo de reposo lejano del deber y de las obras, el desapego del bien por hacer, el disgusto de ti, oh Dios mío, dámelos, dice Jesús. Sigue la mujer, el sopor de mi alma, los remordimientos de mi flaqueza y la flaqueza más fuerte que los remordimientos, dámelos. Turbaciones, sustos, dudas, dámelos. Señor, pero entonces tú, como un trapero, recoges las sobras, las basuras. ¿Qué quieres hacer con ellas, Señor? El reino de los cielos. ¿Verdad que es bonito y muy real, ¿no? El Señor coge todas esas cosas cuando se las damos y hace maravillas. Fíjate que en la biografía de Jesucristo aparecen 4 mujeres, que son Tamar, aquella que disfrazada de prostituta se une a Jacob, su suegro. Rahab, otra prostituta de Jericó que se une a uno de los espías. Betsabé, adúltera y cómplice de David en el asesinato de Urías, etc. Todas ellas, junto a muchos otros pecadoras, junto a muchos personajes insignificantes y limitados, forman parte de esa sinfonía divina, de esa genealogía que hizo posible a Dios encarnarse. Dámelos. ¿Y qué vas a hacer? Pero Señor, entonces tú como un trapero recoges las sobras, las basuras. ¿Qué quieres hacer con ellas? El reino de los cielos. Vamos a dejarlo aquí, Madre nuestra. Podemos mirarla a la Virgen, ¿no? Bienaventurada tú porque has creído. En medio de tanta mediocridad y limitación a tu alrededor, Madre, has creído en el amor de tu Hijo por Pedro, por los apóstoles, por mí. Tú también confías en mí. Vamos a pedirle que nos ayude pues, a presentar ahora esas miserias ante Dios y ante ella para que las sanen.